Toda esta semana la polémica en torno a los programas sociales y a la desnutrición infantil, que es algo muy concreto que la ex primera dama Pilar Nores ha notado con respecto a una carencia de las políticas sociales de este gobierno, pues ha tenido declaraciones altisonantes de uno y otro lado, desde el gobierno y desde Pilar Nores, Alan García, en fin. Pero más allá del ruido nos interesa coger este problema, ¿no? O aparente problema. ¿Qué pasa con la desnutrición infantil? ¿Qué está pasando? El doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, tiene una opinión al respecto. ¿Cómo está, doctor Cuba? Gracias por venir. Lo que ha dicho en concreto Pilar Nores es algo que inquieta, ¿no? Porque no hay, dice, una ocupación, no hay una mirada a los niños de 0 a 3 años. ¿Es esto cierto? Creo que la ex primera dama ha puesto el dedo en la llaga. El sistema bajo el que funcionaba la ayuda nutricional para los niños de 0 a 3 años ha cambiado totalmente. De tal manera que entre lo que se venía haciendo y lo que se hará en el futuro, se ha generado un bache, un hueco que hace que en estos instantes haya realmente una desprotección para estos niños que recibían este aporte nutricional de 0 a 3 años. Sin embargo, hay que resaltar que este programa tenía serios cuestionamientos y en consecuencia sí era necesario o reforzarlo o cambiarlo, y la decisión política del gobierno ha sido cambiarlo. ¿Cuál es el tema aquí de fondo? Ajá. Es que los niños de 0 a 3 años recibían dos componentes, era el componente nutricional y el componente educativo. En este tema se ha pasado a un nuevo sistema, que es el Cuna Más, en el cual van a dar un reforzamiento mucho mayor, mucho más amplio para el reforzamiento educativo y también el tema nutricional. Sin embargo, aquí el tema está en las cifras. ¿Cuánto realmente se daba en apoyo nutricional con los guaguaguasi, es decir, con el programa anterior, y cuánto realmente se da hoy día con el programa Cuna Más? Entiendo que la desnutrición infantil incluso se ha incrementado ligeramente, ¿no? Claro, lo que sucede es que los indicadores se reflejan ya luego en anemia, se reflejan luego en ganancia de talla y peso en los niños, y estos indicadores no tienen una articulación muy grande. Y aquí es la segunda queja. La segunda queja está en que si tú creas un Ministerio de Inclusión Social, que es par con un ministro de Salud y que es par con un ministro de Educación, ¿cómo tú como ministro de Inclusión Social le vas a decir qué hacer al ministro de Salud y qué hacer al ministro de Educación? Porque son pares. Decía la primera dama que hubiese sido mejor que lo maneje la PCM, que de alguna manera es como jefe, es como jefe de los ministerios, en consecuencia podía articular más fácilmente estas políticas. Es decir, ahí usted coincide también con la observación que hace Pilar Nores en el sentido de que se está creando lo que ella denomina un superministerio, ¿no? Claro, es un ministerio que no es par entre pares. Claro. Es un ministerio que tiene de alguna manera más atribuciones que los otros. Y aquí viene el segundo problema. Nosotros necesitamos que intervenga el Ministerio de Salud y necesitamos que intervenga el Ministerio de Educación. Pero cuando el propio Ministerio de Inclusión Social hace los estudios correspondientes de cómo intervienen estos sectores, se dan cuenta que el Ministerio de Salud interviene en un 60% y el Ministerio de Educación casi un 40%. En consecuencia, lo que faltaba ahí reforzar era la intervención de los otros sectores. Claro. En consecuencia, yo creo que ese es el debate. Ahora, si uno analiza el marco teórico del Cuna Más, es un programa impresionante, es precioso el programa. Sin embargo, ¿cómo hacemos aterrizar esa teoría en la práctica social con costos más bajos? Porque ahí me quiero detener, porque ¿cómo se ataca la desnutrición infantil? ¿Cómo se venía haciendo en todo caso? ¿Y qué se debió mejorar? Porque, como acabamos de decirlo, las cifras están yendo contra nosotros, es decir, ha habido un ligero incremento de la desnutrición infantil en los últimos 3 años. Entonces, ¿cómo se ataca este problema? ¿Cómo se ataca la desnutrición infantil que no se está haciendo? Mire, uno de los componentes importantes que tiene es, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva. Claro. Este es un tema muy serio.
no es fácil. En el país nacen aproximadamente 500.000 niños al año. Y en consecuencia, si sumamos 3 años, que de 0 a 3 años deberíamos tener 1,5 millones, 1.600.000 niños que deberían ser protegidos. La ex primera dama Pilar Nor dice que ella tenía 1.600.000 en el programa Guaguaguasi. Es una cifra también que hay que auditar. Tampoco, no sé de dónde salen tantos niños. Si solo nacen 500.000, de repente es un poco menos. Ajá. Y no todos los niños, ¿no es cierto? No todos los niños entran a esos programas, porque es un programa para niños, para los más pobres. Claro, si le incluimos la madre gestante, ¿no es cierto? Claro. Podemos aumentar la cifra. Ahora, aquí viene entonces, primero la lactancia materna exclusiva. Tenemos que dar alimentación a la madre gestante, completamente, para que pueda tener niños vigorosos y sanos. Y en tercer lugar, tenemos que darle un componente de desarrollo cognitivo y psicomotriz al niño. Todo eso es un paquete que se daba a través de Guaguaguasi con solo 2 componentes, que era el nutricional y era el componente cognitivo y, ¿no? Y además se daba a la madre, cosa que en el programa Cuna Más ya no entran tampoco las madres. Y ese es un tema también importante. ¿Dónde está la debilidad ahora? ¿Dónde está el problema ahora? ¿La madre? ¿La ausencia de la madre? El problema de la debilidad está en que no ingresan las madres, sino entran con un componente que se llama de ayuda familiar, y ya no en la distribución de víveres. Y segundo lugar, que ya en los programas se hacen en los Cuna Más, que tienen varios componentes muy interesantes, pero que en número son pequeños porque son más costosos. Claro. La queja que hace la ex primera dama es que solo habría 56.000 de estos niños protegidos aquí, frente, dice ella, a 1.600.000 personas que tenía protegidos antes. En consecuencia, lo que se ha hecho es una desprotección. Sin embargo, el tema es que recién ha nacido el programa, y este programa va a requerir un periodo de implementación. Claro. La pregunta ¿es posible esto en los programas sociales? Porque si yo elimino un programa, ¿qué pongo en su lugar? Y esto es la discusión. ¿Se debió eliminar o se debió solo modificar el Guaguaguasi? Esa es la pregunta que uno hace. Porque del Guaguaguasi, Cuna Más, digamos, pasamos a Caliwarma, ¿no? Que es el otro gran problema, donde ahí tenemos, claro, niños intoxicados, ¿no? Porque hay un problema ahí con los proveedores, hay alimentos perecibles, pero el alimento que se le da al niño, pan con paté, por ejemplo, ¿cómo es posible eso? No, mire, el problema es que aquí también hay una teoría, ese es un nuevo enfoque que se ha distribuido al Perú en 8 regiones, culinariamente homogéneas, digamos. Entonces han visto qué raciones alimenticias o qué se come en modo acostumbrado en esas regiones, y lo que ha hecho el programa Caliwarma es organizar los comités escolares de alimentación para que ellos, con unas recetas ya preestablecidas, seleccionadas, puedan cocinar la comida que realmente come la población en esa zona. Pero no se ha cumplido ese objetivo. Y ese objetivo es muy complejo. Muy complejo. Para empezar es muy complejo por el concepto. El concepto es solamente desayuno y almuerzo para que reemplace el de la casa, o es un suplemento nutricional. Primer concepto. Claro. Segundo concepto, ¿es realmente esas costumbres culinarias homogéneas solamente en 8 regiones, o el Perú tiene más regiones? Muchas más. Y tenemos, ahí ese es un tema de discusión. Somos 62 etnias en el país, así que 8 regiones es como mezclar la comida, por ejemplo, entre Arequipa, Cusco, Puno y Moquegua. Y claro, yo no sé si en la sierra un niño está acostumbrado a comer pan con paté. Claro. Ese es un tema, yo lo creo. Ese es un tema de mucha discusión, y lo cierto es que viene el segundo tema: ¿cómo preparamos a las madres para que el comité de alimentación escolar pueda preparar las comidas? Pero claro. Ahora, el otro tema es que no se ha medido el impacto. Yo creo que eso es lo que hay que exigir al gobierno. Dígame usted cuál ha sido la eficacia de su programa, cuál ha sido su impacto. Claro, nos van a responder 2 meses, 4 meses, 1 año, no se puede medir el impacto. Pero la pregunta es el monitoreo, cómo vamos, porque finalmente, si no tenemos impacto con estos nuevos programas, el daño cerebral es definitivo.
sería una generación perdida, porque obviamente entre 0 y 3 años, ¿no? Es cuando se forma el cerebro, etcétera, hasta 5 años, 6 años, y luego también en los colegios, porque el programa va hasta los 12 años. Entonces, luego también en los colegios, en esta articulación que hay. Yo veo la cosa bastante complicada si se maneja desde un ministerio. Creo que sería mucho más fácil si se manejase desde la PCM, y creo que es mucho más fácil, ¿no? Por último, si queremos un ministerio social, es decir, incluimos salud, educación, MIDIS, MINDES, todos juntos, y un solo ministerio de asuntos sociales. Pero eso de tener por sectores separados, que tengan que articular, y aquí tenemos otro problema, no hemos tocado el tema de fondo. ¿Y los gobiernos regionales qué? Los gobiernos regionales intervienen en salud y en educación, y es un tema mucho más complicado todavía. La discusión da para largo, lamentablemente el tiempo se ha agotado, doctor Cuba, ha sido un gusto conversar con usted, y yo creo que queda la reflexión final, ¿no? Hay que preocuparse por esta generación y no estar diciendo, oye, tú no te metas con mi programa, oye, tú antes era mejor. Esta discusión creo que ya debe aterrizar en armonizar más bien y pensar en los niños, no tanto en que si mi programa es bonito y el tuyo era feo. Gracias nuevamente, doctor Cuba, por venir. El doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana, a propósito de la discusión toda esta semana respecto a los programas sociales del gobierno. 6:49, Claudia María. Bueno amigos, es momento de irnos a un corte y vamos